¿Qué tal? Soy el maestro Jonathan Lee, docente de fotografía en el Centro Estatal de las Artes Tecate. En esta ocasión con una charla que titulamos Fotografía entre la ciencia y el arte, donde haremos un recorrido por las diferentes etapas de la fotografía y los cambios técnicos y tecnológicos que ha sufrido y cómo está impactado en el quehacer artístico. Bueno, primero comentar que el ser humano siempre ha tenido la inquietud y la necesidad de poder plasmar o de registrar gráficamente, es decir, a través de imágenes, el mundo que nos rodea, lo que ve o lo que interpreta, ¿sí? Y comenzaron con las pinturas rupestres, ¿no? Que se han manifestado en cualquier parte, casi en cualquier cultura, y son los primeros indicios de cultura gráfica en la historia del humano, ¿no? También hay otros métodos como la pintura, la escultura, el dibujo, etcétera, hasta llegar en la época contemporánea, que es la fotografía. La fotografía, digamos, utiliza una herramienta que es la cámara fotográfica. La cámara fotográfica ha sufrido una evolución, ha sufrido cambios, se han generado muchos avances tecnológicos que han influido en la manera de cómo se toman las fotografías, en los tipos de cámara, pero especialmente también en la forma de hacer fotografía, en los géneros de la fotografía, en los tipos, en los alcances e incluso en la relación que tenemos con la fotografía, ¿no? Digamos que la materia prima que utiliza el fotógrafo es la luz, ¿no? La luz, principalmente la luz del sol, aunque también pueden existir otras fuentes como las fuentes artificiales para poder generar una imagen, pero es principalmente la luz del sol y a partir de ella es cómo se configuran las cámaras para poder trabajar. Y bueno, ¿en qué consiste una cámara o cómo surge la fotografía o cómo surge la cámara? ¿Cómo se inventa? No es un invento que se hizo de la noche a la mañana, ni se le ocurrió a alguien, ¿no? Ni hizo plano, ni se la pasó una noche en un taller fabricándola, sino que la cámara emula o simula, digamos, la visión del ser humano, ¿no? Tiene el mismo principio que la manera como vemos nosotros, que es a partir de atraer la imagen del exterior hacia adentro por medio de un efecto óptico que es la reflexión y se proyecta, digamos, en una cámara o en un recinto, en este caso el ojo, y se manda a partir de impulsos, ¿no? La cámara tiene ese mismo principio que es algo que se llama cámara oscura, ¿no? Desde la antigüedad se conocía este fenómeno o este principio físico óptico en donde si oscurecemos una habitación por completo, es decir, la volvemos hermética a la luz, la tapamos completamente y en uno de sus lados hacemos un orificio, la luz del exterior va a entrar por ese edificio y va a proyectar la imagen de lo que se esté reflejando de una manera invertida, ¿no? Por el efecto óptico. Es decir, se encierra, tiene un orificio y la imagen del exterior se va a ver proyectada del lado contrario de una manera invertida y un tanto borrosa. Este principio se utilizó en varias culturas, ¿no? Los griegos, los chinos, los árabes lo utilizaron para observar fenómenos astronómicos o para dibujar. Este principio queda en el olvido durante la Edad Media, ¿no? Todo queda como en desuso. Se tenía la creencia un poco que se hacía alusión a los demonios porque veías una imagen del exterior hacia adentro, no se entendía y no se quería entender. Pero fue hasta el Renacimiento donde se vuelve a retomar esa cámara básicamente para dos cosas. Una, para saciar la curiosidad de los espectadores, es decir, era como una atracción, ¿sí? Que podías ver, podías proyectar la imagen del exterior afuera y era bastante atractiva, o se empezaron a utilizar para hacer dibujos, ¿no? Leonardo da Vinci lo utiliza para hacer dibujos muy precisos, ¿no? O dibujos en perspectiva muy precisos. Entonces, esos eran los usos que se tenía en la cámara. Es un principio de la cámara, pero todavía no se hacían fotos. Por otro lado, existe o se sabía de la capacidad que tenían las sales de plata para ennegrecerse bajo los efectos de la luz. Es decir, que las sales de plata o la plata en sí se ennegrece bajo el efecto de la luz o se oxida, ¿no? Entonces, lo que estuviera impregnado en sales de plata se volvía negro con la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que a una placa de metal, en este caso de peltre, la impregnan con sales de plata
y esa placa la ponen en una cámara oscura. Es decir, que la imagen que se estaba proyectando del exterior se va a proyectar sobre la placa y la placa es sensible a la luz, por lo tanto va a absorber la imagen del exterior hacia adentro. En este caso, esta es la primera fotografía de la que se tiene registro, que es desde el punto de vista desde el gas de Joseph Nicéphore Niepce, un químico francés, que hace esta toma desde la ventana de su estudio, ¿no? Estos son unos techos, son otros edificios, es un vecindario, digamos. Y el dato curioso de esta fotografía es que se tomó durante 8 horas o duró 8 horas en poderse capturar. Así surge la primera fotografía del mundo de la que se tiene conocimiento. La placa era poco sensible, o sea, era sensible a la luz, pero con una baja sensibilidad, por eso demandaba tanto tiempo para que la luz se pudiera afectar a esa placa y pudiera grabar la imagen del exterior, ¿no? Y surge la primera foto. Después, Jacques Mandaguer perfecciona un poco este invento, lo pule un poco y genera imágenes que ya se pueden tomar ya no en 8 horas, ¿no? Sino que baja a 30 segundos, ¿no? Perdón, 30 minutos, y después va bajando los tiempos, 15 minutos, 10 minutos, para poder generar una imagen, ¿no? Si las fotos antes eran muy lentas de tomarse, por lo tanto no podías tomar fotografías de objetos en movimiento, sino puros objetos estáticos, ¿no? Esta es la primera fotografía que se hace en 1839, donde se logra aparecer las primeras personas, ¿no? Aquí aparecen 2 personas, un bolero, ¿no? Un limpia zapatos y una persona, su cliente, que estuvieron ahí estáticos durante varios minutos, por lo tanto se alcanzaron a captar dentro de la imagen. Por esta calle transitaban más personas, pero como iban pasando, no se alcanzaron a registrar dentro de la imagen. Por lo tanto, son las primeras personas que logran salir en una fotografía. 1839. Aquí, en este tiempo, se estaban experimentando con diferentes materiales, ¿no? Las placas, buscaban tipos de placas, otros tipos de químicos para ser utilizados, porque la placa, como se sensibilizaba a la luz, una vez que le pegaba la luz y que grababa la imagen, seguía siendo sensible y tendía a desaparecer la imagen. Por lo tanto, tenían que hacer un fijador, ¿no? O ponerle un fijador, es decir, que una vez que la foto está captada o que la imagen está captada, había que neutralizar la sensibilidad de las sales de plata para que la imagen ya no se volviera oscura, ¿no? No se volviera a ennegrecer. Y es hasta 1839 donde Jacques Mandaguer patenta su invento, que se le llamó el daguerrotipo, y digamos que es el primer proceso formal para hacer fotografías, ¿no? Los daguerrotipos. Era una placa de mercurio, de cobre, perdón, tratada con mercurio, y eran placas mucho más precisas que el método anterior. Es decir, tenía mayor nitidez, mejor claridad de imagen, y eran también un poco más rápidas en capturarse. El medio del daguerrotipo se volvió un medio bastante lucrativo, o sea, sentó las bases para el negocio que vendría, que era la fotografía, porque digamos que sustituye a los retratistas, ¿no? Es decir, las personas antes tenían la necesidad de hacer su retrato y lo hacías a partir de un dibujante o de un pintor, lo cual era caro, era tardado y no era tan preciso. Y llega un aparato que en cuestión de minutos podías tener estos resultados. Una de las desventajas que tenía el daguerrotipo es que aún así los tiempos eran un poco lentos, ¿no? Para lo cual se tenía que hacer uso de unos sujetadores, es decir, que las personas tenían que sujetar o tenías que mantener el cuerpo rígido para que pudieras tomarte la fotografía, porque duraba un tiempo prolongado, 10, 15 minutos en tomar la foto, por lo tanto tenías que estar sin moverte, y tenían estos sujetadores para que la gente no se moviera. Por eso que las personas no aparecían sonriendo, porque era difícil mantener la sonrisa durante tanto tiempo. Posteriormente, en 1851, Scott Archer hace otro avance o otra modificación o genera su propio método que se llama colodión húmedo, en el cual sensibilizabas una placa de vidrio. En este caso, a una placa de vidrio se le ponía esta sustancia pegajosa que se llama colodión, ¿no? Que permitía adherirse al vidrio,
y posteriormente se sensibilizaba con nitrato de plata, ¿no? Lo sometías a una sensibilización y tenías tu placa para poder tomar una foto. ¿Cuál era la desventaja de esta? Seguía siendo un tanto lenta, pero había que llevarse un laboratorio consigo, ¿no? Es decir, a donde fueras a tomar la foto tenías que llevar todo un laboratorio para poder generar las imágenes, ¿no? Y las placas se tomaban en húmedo, es decir, la placa mojada se metía a la cámara para tomar la fotografía, por eso el nombre de colodión húmedo, ¿no? Era un procedimiento algo torpe, sin mucho margen de error, y eso mismo, y engorroso, y eso mismo inspira a que los fotógrafos busquen otros medios o otros métodos para poder tomar la foto. Utilizaban la misma cámara, la misma caja que utilizaban de cámara oscura como laboratorio o como cuarto oscuro, ¿no? Que lo pudimos ver hasta no hace mucho tiempo en la ciudad de Tijuana, por la calle Revolución. Los fotógrafos que te tomaban la foto con el icónico burrito cebra, ellos tenían una caja antes de la era digital y te tomaban la foto y en la misma caja revelaban, ¿no? Hacían el proceso y ya te sacaban la foto hecha, ¿no? Era un tanto parecido en su momento, pero más engorroso todavía con el proceso del colorión. Había que hacer muchos procesos químicos, había que manejar muchos químicos, saber, ¿no? Y muchos ajustes con temperaturas, humedades, etc. Pero también van avanzando. Lo bonito del colodión es que te da un enfoque, ¿no? Una nitidez y una tridimensionalidad que no te lo otorga ningún otro procedimiento. Posteriormente, unos años después, Fox Talbot genera otro proceso que se llama calotipo, ¿no? Tanto el daguerrotipo como el colodión húmedo eran fotografías únicas que se tomaban directamente en la placa, de la cual ya no podías sacar copias, solamente tenías una foto única. Con el proceso de Fox Talbot, el calotipo, podíamos generar una imagen en negativo, de la cual podíamos generar varios positivos, lo cual sienta las bases para la fotografía como la conocimos hasta no hace mucho, con el uso de negativos, o como la conocemos ahora, que la podemos reproducir las veces que queramos. El siguiente avance se da en 1871, donde Richard Maddox desarrolla lo que se llama la placa seca, ¿no? O la placa de gelatinobromuro de plata, lo cual vuelve mucho más ágil y fácil de hacer la fotografía. Es decir, nos quita el proceso del colodión, del laboratorio ese que les decía que tenías que llevar in situ. Eliminas esa parte, ¿no? De tener que preparar la placa en el momento antes de tomar la foto, sino que la placa ya iba en seco y podías meterla directamente a la cámara. Claro que había que procesarla posteriormente, pero eso lo podías hacer en tu casa o en un laboratorio. Ya no había que cargar el laboratorio con uno. Lo que hizo la fotografía más ágil, las cámaras más pequeñas, y se convierte en un negocio mucho más rentable, y también deja la fotografía un tanto al alcance de aficionados. Es decir, no tenías que ser un experto ni tener conocimientos muy amplios, sino que con conocimientos básicos de química, de procesos, podías, o cualquier persona podía ya tomar una fotografía. A partir de aquí, la foto se vuelve hasta 10 veces más rápida de lo que era anteriormente. Por lo tanto, ya podíamos tomar fotografías de objetos en movimiento, pero hacerlos parecer estáticos, ¿no? Los congelados, que se le llamamos, o las instantáneas, ¿no? Que ha sido, o que es una de las tomas favoritas de las personas, generar instantáneas, ¿no? Fotos, objetos que van en movimiento y hacerlos parecer congelados, ¿no? A partir de aquí, hay otro gran salto, que es la fotografía a mano alzada. Es decir, que ya podemos tomar fotos con la cámara en mano, sin la necesidad de tener que recurrir a un trípode, que eran engorrosos, pesados, para poder tener estabilidad en la imagen, en la cámara, y tomar fotografías, porque los tiempos eran un poco lentos. A partir de aquí, los tiempos se vuelven más rápidos y podemos andar con la cámara caminando, con la cámara en la mano, y poder estar tomando fotografías. Esto nos lleva a la creación del obturador. Es decir, en un colodión o en un daguerrotipo podíamos quitar la tapa para que entrara la luz y cerrarla cuando se acabaran los 15 o 10 minutos que tardaba. Pero cuando las fotos bajan a una velocidad de fracciones de segundo, debíamos de tener un dispositivo mecánico que nos mantuviera abierta la captura durante el tiempo específico, ¿no? Y a partir de aquí
se introducen los obturadores, ¿no? Que hasta la fecha siguen existiendo. Edward Muybridge genera este tipo de fotografías que se llaman cronofotografías, donde hace estudios de locomoción, es decir, a partir de muchas cámaras en sucesión, toma el paso, por ejemplo, de un caballo y podemos ver los diferentes movimientos que hace para correr, ¿no? Y podemos ver la posición de las patas, etcétera, cosa que se escapaba a la vista, ¿no? Que no lo podíamos ver ni captar de otra forma, ¿no? Y él hace estos ejercicios que posteriormente dan como origen al cine, ¿no? Esto idea, ¿no? Al pasar en sucesión rápida estas fotos, se ve el movimiento o da la sensación de movimiento que da como resultado el origen del cine. Y otro gran salto que se hace es la patente que hace George Eastman en 1974 con el rollo o el carrete fotográfico. A Eastman se le hace muy engorroso tener que utilizar placas fijas para tomar una foto y se le ocurre hacer una superficie flexible para poder capturar las imágenes, lo cual desarrolla el rollo o el film o el carrete fotográfico, ¿no? A manera de rollo. Y hace una gran innovación que hasta la fecha, digamos, sufrimos las consecuencias en el buen sentido, que es esta icónica cámara Brownie, que es la primera cámara de Kodak, o a partir de aquí nace la compañía o la marca Kodak, que Kodak viene del nombre onomatopéyico, ¿no? Que es como suena cuando disparas una foto, ¿no? Y lo que hace Eastman es que el rollo que patentó lo introduce en estas cámaras, unas cámaras muy sencillas, muy bonitas, de madera, forradas de piel, y muy sencillas de usar. Nada más tenía un botoncito para poderlo utilizar. Y lo lanza con el eslogan, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Que quiere decir que tú solamente te preocuparas por disparar y que la compañía se iba a encargar cuando le mandaras el rollo de revelar las fotos y de mandarte los resultados y mandarte otros rollos, que es como lo conocimos también hasta no hace mucho tiempo, antes de la era digital, ¿no? Que mandamos revelar los rollos. Y a partir de aquí, a partir de la introducción de la cámara Brownie, se genera esta relación que hasta la fecha tenemos con la cámara, ¿no? Ahora es imposible concebir un hogar sin una cámara o una persona sin una cámara, o no filmar o no grabar ciertos aspectos de la vida, cuando antes las personas no tenían cámaras. Había que recurrir a un fotógrafo profesional, que era caro, ¿no? Pero a partir del invento de la Brownie, cualquier persona podía acceder. Y si se fijan, la cámara tiene una estética muy enfocada para los niños. Era una cámara que iba al público infantil. Obviamente los papás lo pagaban, pero el público infantil es la que utilizaba. Y aquí se genera esta relación de la cual no nos hemos podido desligar entre persona y cámara, ¿no? Y ya, digamos que a partir de aquí podemos o se comienzan a hacer fotografías de la vida cotidiana, ¿no? Antes se contrataba al fotógrafo en fechas o en celebraciones muy específicas de la vida de cada persona, cuando naces, cuando te casas, cuando te mueres, pero a partir de aquí ya podías tomar fotos de la vida cotidiana, digamos que cualquier casa podía acceder a tener una cámara y ya podíamos tomar fotos nosotros mismos, ¿no? Esa es una ventaja, que ya no había que recurrir a un fotógrafo. Posteriormente, para 1899, Eastman, o la compañía Kodak, que era de Eastman, patenta o ya, digamos, comienza a vender la película fotográfica en un celuloide, ¿no? Ya la venden, la película, para que la puedas adquirir y utilizar en cualquier cámara. Gracias a eso, comienza a haber cámaras más compactas, más portátiles, tomas mucho más rápidas, y genera las condiciones técnicas para lo que posteriormente sería el periodismo gráfico, ¿no? O el reportero, el fotoperiodismo, que es un género, un fenómeno que acabaría por impactar mucho, por tener mucho impacto en la sociedad. Es decir, a partir de las imágenes de fotoperiodistas, comenzó a haber otra concepción del mundo, se comenzó a conocer el mundo, o comenzó a haber muchas denuncias sociales que luego dieron como resultado movimientos o incluso ciertas leyes, ¿no? Y hasta la fecha el periodismo es muy importante. Las revistas y los periódicos comenzaron ya a tener imágenes dentro de sus publicaciones, que ahora no concebiríamos una publicación sin imágenes,
y nos da otra visión del mundo, este tipo de fotógrafos. Con esto surgen personajes, ¿no? Del fotoperiodismo como Henri Cartier-Bresson, ¿no? Que acuña esto que le llamamos el instante decisivo, o por ejemplo Robert Capa, ¿no? Que iba a los conflictos, a las guerras a poder registrar, o su esposa Gerda Taro, y generan imágenes que impactarían al mundo, ¿no? El otro cambio se da para 1935 con un proceso que se llamaba autocromo, que era pintar ciertos granos de almidón o con colores y que pudieran absorber los colores, y a partir de aquí tenemos ya fotografías a color, ¿no? Que son, comenzamos, que ahora no conseguimos fotos que no fueran a color, pero fue a partir de aquí donde empezamos a ver fotografías a color. Y no es hasta 1835 donde Kodak saca al mercado su icónico diapositiva que se llama Kodachrome. Estas películas se volvieron todo un hito por la capacidad de absorber los colores, ¿no? Eran fotografías con colores muy llamativos. Era una película que estaba hecha para proyectarse o para imprimirse en revistas, y que básicamente eran aquellas que nos vendían en los circos. No sé si alguien se acuerde, cuando ibas al circo te tomaban una foto y luego te vendían este aparatito. Esas son las diapositivas de Kodachrome, que se dejaron de fabricar por ahí del 2002, si no tengo mala fecha, pero marcó toda una época, una tendencia de hacer fotografías muy, muy coloridas. Posteriormente, el siguiente cambio se da en 1975, en donde Kodak desarrolla la primera cámara digital, ¿no? Una cámara muy, muy arcaica que no estaba al alcance del mercado, pero que ya se estaba desarrollando. Es decir, ¿cuáles eran las ventajas de una cámara digital? Primero, la inmediatez. Es decir, tomabas unas fotos y en el momento podías verla o podías tenerla ya registrada, ¿no? Que abarataba los costos, te evitaba toda la cuestión del uso de químicos y de laboratorio, etcétera, y que su almacenamiento era mucho más pequeño. Es decir, en una tarjeta, o en este caso en un disco, o en un cassette, grababas la imagen y podías tener cientos o miles de fotos en un espacio pequeño, a diferencia de tener almacenadas esa misma cantidad de fotos de manera física, ¿no? ¿En qué consiste la fotografía digital? Bueno, ya no utilizas un proceso fotoquímico o fotoquímico. Ahora utilizas un sensor fotosensible, es decir, tenemos este sensor dentro de las cámaras que absorbe la imagen, la luz, y la convierte a impulsos eléctricos en un código binario, es decir, la procesa como si fuera información en un ordenador. La captura, la procesa y la saca a manera de información, de impulsos eléctricos, que posteriormente podemos interpretarla y poder ver la imagen en una pantalla. Y digamos, se instala, ¿no?, la fotografía digital, y a partir de los años 2000 ya es algo muy, muy común, muy cotidiano, y digamos que el siguiente cambio o la siguiente etapa de la fotografía sería lo que se llama fotografía 3.0 o lo que se conoce como postfotografía. ¿Y en qué consiste? Bueno, es tener una cámara digital, una fotografía digital, especialmente hecha con un dispositivo móvil. Es decir, los teléfonos ahora incorporan cámaras, ¿no?, que antes no existía, pero ahora los teléfonos, no concebimos ahora un teléfono sin cámara, y que a la vez tenemos un acceso a internet. Es decir, un smartphone con redes sociales. ¿A qué me refiero? A que tu fotografía ahora puede ser capturada y casi en tiempo real puede ser compartida a todo el mundo, cosa que no sucedía antes, ¿no? Entonces, ahora la fotografía se hace para ser vista en ese instante. Y que hemos estado generando, o que se están generando, miles y millones de fotografías por día, y hay un mundo de imágenes circulando por la red. Entonces, esta es la última etapa de la fotografía. Veremos qué viene después, pero por lo pronto, la última etapa o el último modo de hacer fotografía, y que ha cambiado mucho la relación también entre nosotros con la fotografía, es esta, ¿no? De tener una fotografía en un smartphone conectado a internet y poderla subir a las redes sociales. Ahora las fotos andan por ahí, navegando en las redes, vagando por las redes, a diferencia de una fotografía anterior, una fotografía química que estaba hecha para mantenerla en físico, ¿no? Una foto que vas a imprimir y que vas a enmarcar y la vas a tener ahí en tu casa, o la vas a tener guardada, pero la vas a tener en físico. Ahora no, las fotografías están hechas para subirse. Difícilmente nos quedamos con alguna fotografía en físico, ¿no? Ahora ya no existe esa costumbre.
Pero bueno, con esto cerraría esta pequeña charla. Espero les haya sido de su interés y por ahí nos veríamos pronto con otro contenido. Muchas gracias y buen día.